Y es un gusto ya tener en los estudios a Pedro Bonomo, asesor presidencial. Bienvenido, un gusto recibirlo. Igualmente. Todo indica que hoy la comisión en el Senado va a aprobar con los votos del Frente Amplio el proyecto para la creación de un puerto de aguas profundas en Rocha. ¿Es una decisión ya tomada que esté ubicado en el Palenque o es algo todavía a discutir? Bueno, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, que elevó el proyecto de ley, y el proyecto de ley especifica claramente la localización del puerto, en lo que es el llamado Balneario del Palenque, sí es una decisión tomada que surge como consecuencia de los estudios previos exhaustivos que la Comisión realizó y que recomendó al Poder Ejecutivo que plasmó en ese proyecto de ley que está en el Parlamento. Hoy la Comisión tiene previsto votar en comisión el proyecto de ley que implica esa localización, y a partir de allí pasar al plenario del Senado y luego tratarse en diputado. Respecto a las características que tendrá este puerto, leíamos hace unos días que la idea es que sea un puerto de régimen libre, ¿es así? Bueno, no, las condiciones, digamos, institucionales del puerto, los mecanismos sobre los que va a trabajar, es un tema que todavía no se decidió. Estamos trabajando en primera instancia en los aspectos institucionales del puerto, cómo el puerto se va a relacionar con el sistema de puertos del país, cómo el Ministerio de Transporte, como autoridad política vinculada a las políticas de transporte, va a, digamos, a trabajar respecto a este puerto, cómo se va a regular, cómo va a competir con el resto de los sistemas de puertos, en particular del puerto de Montevideo. Esos aspectos todavía no los hemos definido, pero los vamos a definir primero. Y luego sí los mecanismos promocionales, bajo qué régimen se va a actuar, si va a ser puerto libre, si va a ser otro tipo de régimen. Son temas que aún no se han definido, pero que estamos trabajando en ellos. ¿El gobierno tiene claro cuál es la demanda, la necesidad? Porque, bueno, mucho se dice, y no es de ahora, es un tema bastante antiguo, de la necesidad de un puerto de aguas profundas, pero ¿se tiene clara cuál es la demanda? Bueno, que la necesidad de un puerto de aguas profundas, o digamos el planteo estratégico que el Uruguay tenga un puerto de aguas profundas, sí tiene muchos años, y ha venido viéndose estudiado y analizado de diferentes puntos de vista. Nosotros creemos que hoy están dadas las condiciones, en particular económicas y otras también políticas, para que el proyecto se siga adelante. Y se lleva adelante en este momento, en esta coyuntura económica y política. Y una de esas condiciones son las condiciones económicas que tienen que ver con la demanda. La creciente producción de bienes de origen agropecuario que surge en la región de América Latina, que tiene como destino Asia y en particular China, y los precios de esos productos vinculados a la demanda china y el crecimiento que ha tenido esta economía en los últimos años, hace que haya un flujo de transporte de graneles y de estos productos muy importantes de América del Sur hacia China. Eso determina, esos flujos de transporte determinan la necesidad de tener modos de transporte adecuados para ello. Entonces, además, eso asociado con la evolución del modo fluvial de transporte y el tamaño de los buques, también vinculado digamos, a la ampliación del Canal de Panamá, hace que, teniendo buques de gran porte que pueden realizar esos transportes de larga distancia, el ahorro en los costos de transporte logístico es muy importante. Y eso genera una oportunidad económica vinculada a ese ahorro de costos para financiar infraestructuras importantes vinculadas a la llegada de esos buques de gran porte, como este puerto de aguas profundas. Esa situación económica actual determina una demanda importante que justifica la inversión y que genera lo que nosotros llamamos una ventana de oportunidad económica para llevar adelante la obra en estos momentos. Yo escuchaba que usted decía que hay aproximadamente unas 42 empresas interesadas. ¿Se está pensando, tiene una estimación de cuál va a ser la inversión y cuánto de esa inversión tiene que poner el Estado uruguayo? Bueno. Sí, es verdad, nosotros hicimos va por ese lado. Nosotros hicimos un llamado a interesados que le llamamos Data Room, que es un proceso no vinculante de intercambio de información en el cual los privados, cualquiera sea, se presentaban a los efectos de mostrar su interés y realizar sus opiniones respecto a este proyecto. Fue muy exitoso, 42 empresas de 13 países vinieron demostrando el interés que tiene la obra, es decir, el interés que despierta el Uruguay también en el mundo y como destino de inversiones importantes. La obra, de acuerdo a los primeros estudios que estamos realizando, implica una inversión inicial de $1.000 millones. Y nosotros pensamos que, dada las condiciones económicas a que hacía referencia hace un rato, existe una posibilidad cierta de que un privado pueda financiar, construir y operar la obra a su costo y a su riesgo para luego transferirla al Estado. Quiero aclarar que el puerto es un bien público, un bien que el Estado tiene, pero que existe la posibilidad que el financiamiento de la obra y su operación pueda hacerla por los privados, de manera que el Estado no tenga que canalizar recursos a ese financiamiento y sí obtener los beneficios económicos que una obra de estas características debe tener. ¿Quiere decir que en principio la idea es que el Estado no ponga plata en esta obra? En principio creemos que están dadas las condiciones para que así no sea. Que el Estado financie o que financie un privado son condiciones, digamos, que no hacen
a los efectos económicos reales de la obra. Una obra debe ser buena para el país en términos económicos, generar empleo, recursos, capacidades, generar también un impacto positivo en su estructura productiva, independientemente de quién la financie. Si todavía es posible que la pueda financiar un privado a su riesgo, la situación es mucho más virtuosa y creemos que están dadas las condiciones para eso. Yo leía la última versión taquigráfica de cuando ustedes estuvieron en el Parlamento, en la comisión del Senado, y allí desde la oposición se plantea que no pueden aprobar un proyecto si no se conocen los impactos ambientales que tiene el proyecto. ¿No hay una estimación de cuál va a ser el impacto? Porque, por ejemplo, los operadores turísticos ven con mucha preocupación la construcción de este puerto. Sí, bueno, ahí es interesante aclarar algunas cosas. Lo que están aprobando en el Parlamento hoy es la localización del puerto. Y sí hay estudios vinculados al impacto previsto en esta etapa respecto a la localización, que está vinculado a estudios que se han hecho con mucha seriedad y con importante profundidad respecto a diferentes alternativas de localización que el puerto tenía. Esos estudios, que no son los estudios de impacto ambiental previstos en la Ley de Impacto Ambiental, sino que son estudios previos, nos permiten determinar o tener una confianza clara, o confiamos claramente, que estamos recomendando la mejor localización respecto a otras alternativas. Por nuestros análisis, por los análisis de la Intendencia de Rocha, y pensamos que el Palenque es la alternativa que tiene mejores condiciones para instalar el puerto. Obviamente que tiene impactos, como siempre que hay un proyecto de infraestructura, en particular en el medio físico, va a tener impactos en el medio físico. El análisis es analizar dónde los impactos son mejores o más controlables, y eso es lo que se quiere, lo que se pretende hacer. Ahora, el estudio de impacto ambiental del proyecto se realiza una vez que el proyecto existe. Lo realiza quien hace el proyecto y la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, lo analiza. No puede haber un estudio de impacto ambiental de un proyecto que no existe. Lo que sí hay son estudios previos, serios, exhaustivos y realizados por técnicos independientes y vinculados también a la administración, que determina que esta es la mejor ubicación, a nuestro entender, para la localización del puerto. Y respecto a los que sostienen que, por un lado, hay integrantes de la oposición, pero también hay movimientos de vecinos que señalan que va a perjudicar a Rocha desde el punto de vista turístico la construcción de este puerto. Bueno, hay ejemplos en el mundo y pensamos que tenemos la capacidad y estamos trabajando para eso, para que la actividad turística y la actividad portuaria, por ejemplo, sean complementarias, inclusive se potencien. Obviamente que hay vecinos que, yo no diría que pueden ser perjudicados, pero que sí se les cambia su escenario vinculado a lo que pretenden de esa ubicación, si se les pone una infraestructura de esta envergadura. Entonces es natural y es lógico que expresen sus preocupaciones. Yo creo que sí, que lo que debe estar claro es que cuando un vecino expresa su preocupación vinculado a su horizonte de inversión que tiene en el lugar, tiene que estar claro que está expresando desde su legítimo punto de vista y no vestirlo tampoco digamos, de proyectos ambientalistas o situaciones generales que no son las que aplican en ese caso. Nosotros sí tratamos, porque esa es nuestra función y para eso estamos, tratamos de considerar el interés general. Entonces hay vecinos donde el área que se va a expropiar, que es el propia área del puerto, van a ser compensados directamente mediante el mecanismo de expropiación, que se les paga un valor justo, un valor de mercado por la tierra que el Estado accede a los efectos de hacer la obra. Hay otros vecinos que quedan en balnearios linderos al puerto, los cuales van a estar protegidos también por medidas que ya se han comenzado a instrumentar en coordinación con la Intendencia de Rocha, que va a haber áreas, digamos, de amortiguación, o sea, hay áreas importantes de amortiguación entre los balnearios de uso turístico, de vocación turística, que tiene previsto el Plan de Ordenamiento Territorial de Rocha y la propia obra de infraestructura. Entonces pensamos que las situaciones están contempladas. De todas maneras, hay digamos, inquietudes legítimas que son importantes, porque a partir de esas inquietudes se van a generar los mecanismos tendientes a hacer más armónico el desarrollo, poder compatibilizar el desarrollo portuario con el desarrollo turístico y consistente con el Plan de Ordenamiento de Rocha, que tiene un plan de ordenamiento previo al tema del puerto que determina que algunos balnearios son de vocación turística y otras no tanto, vinculado a sus condiciones naturales y cómo se desarrolla todo el tema de la costa. Pensamos que todas estas cosas están contempladas, que van a seguir siendo contempladas y que tienen respuestas adecuadas para eso. Los plazos que se han puesto es que en caso de que todo marche como lo prevé el Ejecutivo, esté en funcionamiento en 2016. A ver, nosotros, repito, pienso que hay una oportunidad económica y política importante que hay que aprovechar en estos momentos.
Y el objetivo en este periodo de gobierno es que podamos dar los pasos necesarios para que el proceso de construcción de una obra compleja e importante se transforme en irreversible. Por lo tanto, en hipótesis de mínima, en este periodo de gobierno vamos a adjudicar las obras, en hipótesis más optimista vamos a comenzar la construcción. Si comenzamos la construcción en principio del 2015, aproximadamente en 2 años y medio, 3, tendremos las primeras obras de infraestructura funcionando. Este es un puerto modular en el cual pretendemos que vaya creciendo la inversión a medida que la demanda se vaya consolidando. ¿Se puede decir 2018? Sí, quizás en 2018 el puerto va a estar en pleno funcionamiento. Quizás algunas cargas previas, tal como tenemos previsto, pueden estar antes, ¿no? ¿Se puede decir que si Uruguay no hace este puerto, va a quedar en desventaja con Brasil y Argentina? Bueno, este puerto de aguas profundas, por las condiciones que más o menos trataba de explicar al principio, es necesario en el Atlántico Sur. Es necesario por el creciente flujo de mercaderías y el tipo de mercaderías que se transportan de esta región hacia Asia en particular y hacia China. Entonces esa demanda va a generar por sí sola la oportunidad de invertir en infraestructuras. Brasil puede hacer un puerto de aguas profundas. Argentina quizás por la costa también podría hacerlo, pero no. Pero pensamos que, ¿por qué es la oportunidad política? Porque dada la relación política que Uruguay tiene en la región, en particular el presidente Mujica, con la presidenta Dilma Rousseff, inclusive la relación con Argentina y en la región, hoy está visto de buena manera que Uruguay lleva adelante esa inversión, porque es un puerto va a ser de carácter regional. No solo va a permitir traer cargas de la hidrovía del centro de Sudamérica que se completarán en este puerto y seguirán su camino, sino también permitirá que muchas producciones, aún en el sur de Brasil, digamos al norte de Uruguay y el sur de Brasil, que hoy no tienen o que tienen algún cuello de botella vinculada a su salida hacia el exterior, vinculada con puertos que están bastante congestionados, en Río Grande del Sur y Santos, puedan tener una salida también. O sea que la vocación del puerto es regional, eso determina que políticamente este puerto debe ser insertado y discutido regionalmente, y hoy se nos ha manifestado claramente la voluntad del gobierno de Brasil. En particular vino el ministro Pimentel hace un par de meses y dijo: Brasil apoya este puerto. Todas las principales empresas brasileñas están en esas 42 empresas que vinieron al Data Room. El Banco de Desarrollo Brasil está en condiciones de financiar esas empresas para que si eventualmente van a trabajar. El presidente Mujica va la semana que viene a Brasil también, y es un tema que está en la agenda vinculado. O sea, hay condiciones políticas para que el puerto sea visto como un puerto regional. Entonces me parece que son una de las cosas que hay que aprovechar y por eso estamos trabajando con un cronograma muy exigente. ¿Va a ir a hablar con Dilma Rousseff y dentro de la agenda este tema va a estar en la agenda del presidente? Sí, no estoy dando afirmación oficial, pero digo, por mi trabajo sí, estamos preparando algún informe de manera que el presidente pueda actualizar a la presidenta Dilma Rousseff en el cronograma del proyecto. Recuerdo que cuando en el anterior gobierno del Frente Amplio estaban los puentes cortados con Argentina, en ese momento el ministro de Ganadería, luego senador José Mujica, insistía con el concepto que la forma de solucionar esto es que Argentina fuera parte del proyecto. ¿Está un poco esa filosofía o ese pensamiento regional? Sin duda la visión regional del presidente Mujica está claramente determinada en todas sus acciones. Nosotros estamos pensando que hoy el tema de avanzar con Brasil respecto a esta obra de infraestructura también va a facilitar el tema de que Argentina también participe y que se pueda ver un tema estratégicamente. A veces es complicado poder ver estos temas estratégicos de mediano o largo plazo cuando estamos pensando en proyectos que tienen una vida útil tan importante, con los conflictos de corto plazo, que quizás no son los que determinan la realidad. Estamos convencidos que este es un puerto regional, estamos convencidos que tanto Brasil como Argentina van a participar activamente para facilitar esta obra, y pensamos que esto va a converger a la natural integración de los países de nuestra región. Tiene que ver, pero es otro tema, el proyecto Aratirí. ¿En qué está concretamente este proyecto? Bueno, tiene que ver sí, porque el proyecto de minería en el Uruguay, o el hierro que hoy Uruguay sabe que tiene, que es un recurso agotable pero muy importante, tiene que tener su natural salida por un puerto en la costa de Rocha. Este puerto también está definido que sea un único puerto. Eso es otra de las recomendaciones de la Comisión, que no haya más de un puerto, en el sentido de que los impactos que tiene deben canalizarse y digamos, tratar de minimizarse y adecuarse en una sola ubicación. Digamos, expander la zona portuaria obviamente va a tener mayores impactos negativos. Entonces, si hay hierro, que sabemos que hay, si lo explota una empresa, en particular Aratirí, la salida va a ser este puerto. Así que eso
están directamente vinculados. Inclusive hemos ideado un mecanismo, un proceso de trabajo en el marco de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para llevar adelante el proyecto que prevé que pueda haber un contrato previo, de manera que si Aratirí concreta su proyecto en los plazos que tiene previsto, es posible que pueda hacer una terminal en el puerto del Palenque previa a la licitación general. O sea que los proyectos, desde el punto de vista de los procedimientos, son compatibles. El tema del proyecto de Aratirí está vinculado a que es un proyecto privado, de una inversión muy cuantiosa que exige un financiamiento internacional muy alto. Está vinculado también a la evolución del precio del hierro, que tampoco está en su mejor momento. Entonces, las decisiones privadas vinculadas a que se lleve adelante el proyecto son privadas y no dependen del gobierno. Lo que nosotros tratamos de hacer es hacer compatible que si el privado que tiene el proyecto de Aratirí decide invertir y llevar adelante el proyecto, no sea una limitante ni en tiempo ni en costo el proyecto del puerto de aguas profundas. Por lo que tengo entendido, la empresa Aratirí, la empresa india, no está conforme con los procedimientos seguidos por el gobierno, incluso respecto al proyecto de ley que está en el Parlamento, respecto a la minería, que no es exactamente lo mismo. Tampoco hay conformidad por parte de la Cámara de Minería del Uruguay. Hay como un reclamo de mayor apoyo por parte del Poder Ejecutivo y también del Parlamento, ¿no?, para una inversión que se evalúa como muy importante. Desde el gobierno, ¿cómo se ve esos reclamos por parte de los empresarios privados? Incluso se ha dicho que Uruguay ha cambiado las reglas del juego en varias oportunidades. A ver, es interesante la pregunta. Nosotros trabajamos, bueno, yo coordiné la comisión multipartidaria de minería, que llegó a un documento de consenso en el cual todos los partidos políticos pusieron en blanco y negro, o pusimos en blanco y negro las condiciones sobre las cuales este tipo de producción debería realizarse en Uruguay. Y eso implicaba algunos cambios vinculados a la legislación vigente, naturales, lógicos, porque es una nueva actividad muy importante que genera determinado tipo de consecuencias e impactos económicos que el Uruguay debe tratar de acuerdo a esa nueva realidad. Es decir, el cambio es un cambio porque hay un cambio en la realidad, y si hablamos de ese concepto abstracto, reglas de juego, las reglas de juego deben reflejar no solo las nuevas realidades, sino también los proyectos que se tienen. Por lo tanto, a mí me parece que es sano siempre cambiar las reglas de juego si son consistentes con un proyecto genuino y consensuado de la sociedad. En ese marco hay un proyecto de ley de minería de gran porte que obviamente es exigente, que en particular crea un sobreimpuesto a la renta, a las ganancias para esa actividad, en el entendido que el hierro es un recurso del país que de condiciones externas, como es su precio internacional, sobre ganancias a las empresas. Sobre ganancias quiere decir una renta económica superior a la renta necesaria para repagar la inversión, y que eso es un activo de la sociedad que debe capturar. Así está hecho el nuevo proyecto de ley que hoy está a discusión del Parlamento, y como decía, con un consenso bastante grande desde el punto de vista político. Naturalmente los privados, que tienen como objetivo maximizar la ganancia, ven algún tipo de... Es decir, no es el mejor escenario para ellos que haya un sobreimpuesto a la minería. Sin embargo, en particular con los empresarios de Aratirí, tenemos un diálogo bastante... digamos, frecuente. No creo que haya una disconformidad clara. Sí, ellos tienen claro que el gobierno ve con buenos ojos la inversión en el sector, trata de crear las condiciones adecuadas para que ello pase, obviamente compatible con los objetivos nacionales y con las prioridades que el país entiende para el tratamiento, no solo fiscal, ambiental o de los recursos que este tipo de actividad genera. Bueno, Mo, gracias por haber estado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, si así le parece. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Yo podría haberlo hecho mejor.